BIM-DIRESMAR es una asociación internacional sin ánimo de lucro que tenemos presencia en muchos países y que nos dedicamos a promover la estandarización en el uso de BIM, lo que nosotros llamamos Open BIM, que al final es BIM basado en estándares abiertos. Lo que intentamos es que la gente no utilice o no tenga por qué utilizar, digamos, formatos propietarios, sino que en un ciclo de vida tan amplio como el que ocurre para un proyecto de construcción, donde vas a pasar por muchas manos, por muchas herramientas software, pues bueno, pues utilices estándares para comunicar entre agentes, entre aplicaciones. Somos, digamos, el brazo técnico, que digo yo, de los organismos de normalización a nivel internacional de ISO, europeo CEN y aquí en España de AENOR. Bueno, también un poco por contexto, bueno, yo creo que es bastante notorio que en Europa la demanda de BIM ha ido creciendo, ¿vale? en los últimos años, y de hecho los diferentes países han ido creando políticas BIM o estrategias BIM nacionales, por decirlo de alguna forma, que es lo que se refleja en ese cronograma con las banderitas. Y lo que es curioso es que además algunas de esas estrategias incluyen lo que llamamos un mandato BIM, que es una exigencia de obligatoriedad de uso de BIM. Hay países donde no, porque entiende que no es necesario exigir las cosas, que ya por el propio beneficio de utilizar una nueva metodología ya la gente lo tiene que usar. Hay países donde si no nos obligan a usar las cosas nos cuesta mucho cambiar, y de ahí, bueno, pues la introducción del mandato. Esto viene acompasado también de que la propia Unión Europea en 2014 publica una directiva de contratación pública donde introduce la posibilidad de que el licitador pueda exigir el uso de BIM, ¿no? De forma que le da la herramienta a la entidad pública, la organización pública, para poder exigirlo, ¿no? Le da un respaldo. Esta directiva pública, pues bueno, pues se ha ido adaptando, transponiendo en los diferentes países de la Unión Europea en el último año. Bueno, esto también un poco porque va vinculado al tema del mandato, es decir, una cosa es que en un país, pues bueno, digan, oye, pues nos gustaría, recomendamos, creemos que es positivo, pero hay países, como os decía, que han dado un paso más y que lo que han dicho es, yo quiero que para mis obras públicas, porque yo el sector privado no lo puedo evidentemente regular, cada cliente que haga lo que quiera, pero para mis obras públicas yo sí que puedo exigir cómo quiero que me den las cosas por los motivos que yo tenga. Reino Unido lo hace desde el pasado 4 de abril de 2016, Francia anuncia 2018, Alemania 2020, en España se habla de 2018-2019, final de 2018, principio de 2019, y aquí estamos hablando de obligatoriedad, un momento en el que salga una obligatoriedad, lo cual no quiere decir que no se está haciendo ya, como el caso que nos va a contar Román, o muchísimas licitaciones públicas que hay en España ahora mismo y que ya valoran de forma positiva o como mejora el uso de la metodología. Bueno, lo que vemos es que crece la oferta, crece la demanda y crece la desinformación, ¿vale? Es decir, parece que porque haya más gente que pida BIM y más gente que entonces ofrezca BIM, pues que parezca que el BIM sea pues un producto que yo pueda decir, oiga, vaya al mercado del Cabañat, hoy que es jueves, que tocan allí, y diga, deme 3 de BIM y cuarta y mitad, ¿no? O al revés, que el vendedor diga, yo vendo BIM a tantos euros, ¿no? A tantos euros el metro cuadrado de BIM, ¿no? Y eso entendemos que no puede ser, al final es pervertir un poco cómo desarrollar un proyecto, y al final implantar BIM supone en un primer momento evidentemente una inversión, tanto en formación de personal o cambio de la tecnología que uno tenga, y luego en el trabajo hasta que yo me adapto a esta nueva metodología, pero no quiere decir que esto se pueda cuantificar para cada proyecto de forma generalizada, ¿no? Porque cada proyecto tiene su propia casuística y cada proyecto habrá unos usos de BIM más recomendados que otros, ¿no? Y eso también habrá algún pequeño comentario. Bueno, esta es la definición de manual que decimos en BIM-DIRESMAR y que repito siempre porque yo creo que nunca está de más, que nos quede claro que BIM estamos hablando de una metodología de trabajo, ¿no? No hablo de tecnología ni de herramientas, sino de una metodología de trabajo que es colaborativa y que sirve para crear un modelo digital relativo a un edificio o una infraestructura.
crear y luego posteriormente gestionar a lo largo de todo ese ciclo de vida y en el que participan todos los agentes. Entonces aquí nos entran varias palabras o varios conceptos en la definición: metodología, colaborativa, todo el ciclo de vida, modelo digital, creación y gestión. Pues todo eso lo metemos en una caja y eso nos da lo que es el concepto de BIM. Bueno, ¿por qué necesitamos estandarizar? Lo primero es porque nos va a permitir colaborar todos durante más tiempo. Estamos hablando que durante todo el ciclo de vida, podemos hablar de, no sé, 50 años o 60 años. ¿Qué pasa si yo la información la tengo en un formato propietario de la versión 2017? Pues posiblemente, vamos a pensar bien, que en la versión 2018 y 2019 ese mismo software propietario, si aún existe, me lo va a seguir abriendo, pero en 2020 a lo mejor ya no lo abre o se pierde un porcentaje de la información. Entonces entendemos que el tener esa información estandarizada con un formato abierto, ajeno a los formatos propietarios, va a hacer que perdure esa información a lo largo del tiempo. Es igual que cuando yo genero con mi Word un PDF, pues yo estoy bastante tranquilo que con las próximas versiones de Word a lo mejor el doc se pierde o no se puede abrir, pero ese PDF estoy tranquilo como que se va a abrir durante más tiempo. Y lo mismo sobre el acceso, ¿no? Que va a acceder mucha más gente. Bueno, también ¿para qué? ¿Para qué estandarizar? Pues bueno, para establecer cuál es el alcance del modelo. Y es que BIM permite muchos usos, pero no quiere decir que los usemos todos. Esto también yo creo que es algo bastante importante y que quiere un mensaje bastante claro. BIM tiene un potencial muy grande, pero claro, si yo lo quiero hacer todo es costoso en tiempo y en dinero, y a lo mejor no es necesario, no hay que matar moscas a cañonazos. Entonces, si a mí me interesa para hacer un diseño, para hacer una parte gráfica, para hacer un render y para hacer una detección de colisiones con las instalaciones, bueno, pues voy a centrarme en esos usos, no tengo por qué alcanzar a lo mejor otros usos, pero sí saber, si además quiero hacer una planificación de obra, unos presupuestos, unas mediciones, un control de recursos en obra y una seguridad y salud, puedo llegar a hacerlo. Bueno, y esto yo creo que es porque sí que toca un poco, sobre todo a los fabricantes, ¿vale? Porque estandarizar me permite llegar más lejos, es decir, si yo lo que quiero únicamente es vender mis servicios, y entiéndase eso como mis productos o mis servicios de arquitectura, de ingeniería, lo que sea, en mi entorno, alrededor, no sé, a 50, 100, 200 kilómetros alrededor de donde yo estoy, pues evidentemente con las reglas de mi entorno me es suficiente. Pero cuando yo no vendo suficiente en mi entorno cercano y necesito ir a otros mercados, tengo que adaptarme a las reglas de otros mercados. Claro, si esas reglas están estandarizadas, me va a ser mucho más fácil llegar a esos mercados. Por eso un fabricante que tenga sus productos de forma que modelizados, que en otros países los puedan leer y incorporar a sus proyectos, bueno, pues les va a abrir unos mercados muy interesantes, igual que un despacho de arquitectura puede estar trabajando en un proyecto de la otra parte del mundo, porque la información la estandariza de forma que allí la van a entender. Bueno, y cuando hablamos de estandarizar, ¿qué es lo que hay que estandarizar, ¿no? Entonces en Builders destacamos tres aspectos diferentes. Por un lado, estamos hablando de un modelo digital, pues qué información tiene que tener ese modelo, ¿no? Y cómo tiene que estar definida esa información. Luego, como voy a mover esa información, ¿de qué forma voy a mover esa información, ¿no? ¿En qué formato tengo que poner esa información para poder moverla? Y por último, pues bueno, incluso los propios procesos de crear, de gestionar, de analizar, de auditar, de controlar esa información, pues que estén estandarizados, quién puede hacerlo, en qué momento. Bueno, respecto a lo que es la información que contiene el modelo, durante todo el ciclo, esa información que yo tengo que aportar es diferente. Vosotros lo sabéis, si tenéis que hacer un anteproyecto, pues es una información pues bastante gráfica, pues del emplazamiento, a lo mejor de volúmenes, cosas más. Cuando ya pasas a un proyecto básico, vas incluyendo más información. Cada vez, si me apuras, hay menos información gráfica y más información pues descriptiva, o de memorias, o de presupuestos.
prescripciones, otra serie de aspectos. Bueno, pues esa información que contiene el modelo es la que nosotros proponemos que esté estandarizada y que no intentemos que porque BIM me permite hacer mucho, yo en fases tempranas tenga que introducir toda la información muy detallada, porque eso además de sobrecargar el modelo me va a hacer perder mucho tiempo cuando a lo mejor parte de esa información se va a descartar o se va a modificar. Bueno, eso es lo que comúnmente se denomina niveles de detalle, niveles de definición, que un poco lo que me dice es, bueno, para cada momento, pues para fase de diseño conceptual, para fase preconstrucción, para fase de construcción, cuando yo tengo que gestionar con qué nivel de detalle yo necesito cada cosa, cada elemento. Evidentemente, pues bueno, no sé, el equipo de climatización no necesito mucho grado de detalle en fases tempranas, pero cuando yo voy a entregar mi as-built y después tiene que haber un mantenimiento, pues ahí tiene que haber un detalle, incluso de quién es el fabricante, cuándo tienen que ser las operaciones de mantenimiento, qué empresa a lo mejor le voy a encargar el mantenimiento, ese tipo de información. Sí. La parte de formatos que os decía, la información se va a tener que mover, el arquitecto se la va a tener que pasar al calculista, luego el despacho se la va a tener que entregar a su cliente, luego a lo mejor el cliente a la constructora al gestor del activo. Para eso hace falta tener esos formatos que permitan que esa información se mueva, porque cada uno la va a abrir con aplicaciones, con usos diferentes y por supuesto necesitamos esos formatos comunes. Pues bueno, ahí haceros saber que hay un formato que desarrolló ya hace años Building Smart, que se llama IFC, y que hace apenas unos meses ya fue aprobado como Euronorma. Era norma ISO desde 2013, pero en octubre de 2016 fue aprobado como Euronorma. Ahora mismo AENOR está en proceso de traducción de la norma y en pocos meses, bueno, pues la norma también, norma UNE nacional, ¿vale? Simplemente porque lo sepáis, IFC, pues bueno, es un formato de datos que permite ese intercambio de información y que contiene tanto información geométrica como información de datos, ¿no? Como atributos. Una cosa muy buena es que existen herramientas gratuitas, que lo que llamamos visores o visualizadores de IFC, que pueden facilitar a un cliente, sin que tenga una herramienta de pago, de diseño o de cualquier otra solución, poder ver qué trabajo le está haciendo, ¿no? el arquitecto o el despacho, ¿no? De forma que diga, mira, pues de momento estoy así, ¿no? Y permite una interacción entre arquitecto y cliente, por ejemplo, bastante interesante. Bueno, y por último, los procesos, es decir, todos estos agentes que van a estar involucrados. A ver, en el caso de una vivienda unifamiliar, pues habrá pocos agentes, pero también se tienen que relacionar, y en el caso de una gran obra, pues habrá más agentes y será más necesario establecer estos procesos, ¿no? De ahí el concepto de generar lo que se llama BIM Execution Plan, que es un documento que dice, pues cada uno de qué es responsable, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer, cómo te voy a entregar la información y qué información te voy a entregar, de forma que luego no nos encontremos sorpresas. Bueno, y por mi parte ya podemos decir que he terminado, ¿no? Y le voy a pasar la palabra a Román para que explique un poco cuál es la experiencia que ellos tienen y la visión que dentro de la Consellería de Sanidad. Buenos días a todos. Yo creo que la Administración todavía, en general, no ha llegado a entender que a nivel global es una necesidad trabajar con esta metodología. Pero bueno, particularmente o personalmente, creo que hay determinadas personas dentro de la Administración que están haciendo un impulso importante, están dando un impulso muy fuerte para intentar que, si bien no solamente por el requisito normativo, sino por los beneficios que tiene esta tecnología o esta metodología de trabajo, pues ir empezando a sentar las bases para que esto sea una realidad lo antes posible. Yo he ido cambiando por varias consellerías y en todas he intentado dar el impulso oportuno, y actualmente estoy en la Consellería de Sanidad, y aunque pueda parecer un poco contradictorio, no metido dentro de la parte de la creación de nuevos proyectos, sino más metido en la parte de la gestión y mantenimiento de los inmuebles. Desde mi servicio hemos intentado ver o implantar la tecnología BIM para gestionar correctamente los hospitales, centros de salud y demás, pero hemos visto que implantarlo en un edificio ya construido
aunque tenemos herramientas para gestionarlos, pues es algo todavía muy brusco si no tiene detrás o no tiene como fase previa que el modelo que se genera durante la construcción, el modelo ya existe. Es decir, si hay un modelo generado en proyecto, si hay un modelo generado y mantenido durante la construcción y que después permite que cuando se acaba el edificio la documentación as-built del mismo se entrega en un formato, en un modelo BIM, a partir de ahí la gestión del mantenimiento sí que es posible y por tanto lo vemos justificado. Entonces la Consellería de Sanidad pues apostó como un primer paso para ir viendo la recepción que tenía este tipo de licitaciones en el mercado y cómo los profesionales estaban o eran conocedores de esta tecnología, pues lo puso en la primera licitación hace unos meses como una mejora a valorar. Fue algo muy ambiguo, no puso muchos requisitos y de hecho la valoración de las ofertas que han recibido, que ha habido algunas muy buenas porque demostraba un conocimiento de la tecnología BIM bastante amplio, ha habido otras que no lo han sido tanto, y al final lo que ha sido complicado es la valoración porque el nivel de exigencia ha sido un poco ambiguo. Va a haber otras, pero la intención es sentar las bases para que cuando veamos realmente la aceptación que tiene esta metodología de cara a los profesionales que participan en la licitación, podamos llegar a hacer una exigencia como tal de acuerdo con lo que pide la normativa en otros países, es decir, que para edificios en el ámbito administrativo o en el ámbito de la administración a partir de determinado valor económico ya sea exigida que la documentación no se entregue ya en papel ni en PDF, sino que lo que se entregue sea un modelo BIM. En esa línea va Europa y yo creo que aquí tarde o temprano llegará esa misma exigencia. Entonces queremos estar preparados para que cuando efectivamente se produzca tengamos los conocimientos y los medios para poder controlarlo. Como ha dicho Sergio, evidentemente yo creo que la ventaja de este trabajo colaborativo, esta base de datos colaborativa, pues creo que se puede englobar en estos tres apartados. A nivel de proyecto, yo creo que todos somos conocedores, los que hemos participado tanto en la redacción de proyectos como en su posterior construcción, que cada vez hay más agentes que intervienen en los proyectos, ya no es el ámbito anterior de que el arquitecto hacía todo o el aparejador se ocupaba de todo. Ahora creo que hay más agentes que intervienen en la construcción y eso lleva a que la participación de todos de manera colaborativa dentro de un mismo elemento pues beneficia a todos los actores y beneficia al producto final. Sabemos todos la paradoja de, bueno, ya lo arreglaré cuando haga el proyecto de ejecución, ya lo arreglaré cuando licite la obra, ya lo arreglaré. Creo que una de las cosas que hay que evitar precisamente para evitar sobrecostes durante la fase de redacción de proyectos y después durante la fase de construcción es precisamente que tengamos la certeza de que lo que vamos a construir está, entre comillas, validado por todos los agentes que tienen algo que decir al respecto. Ni que decir tiene la fase de construcción. Si yo en aquellas zonas más conflictivas, ya desde un punto inicial de proyecto, puedo ver cómo interrelacionan, puedo ver los conflictos que se producen, puedo detectar colisiones entre instalaciones, puedo detectar interferencias entre instalaciones, pues durante la fase de construcción voy a tener menos incertidumbre y por tanto, tanto el tiempo como los costes derivados van a ser importantes. A nivel de redacción de proyecto llega a plantearse incluso la posibilidad de que los pliegos de requisiciones técnicas que se ponen ahora como un documento escrito, que la gente los lee en la hora de licitación y después ya no se hace más caso hasta que entregan la obra, pues puede darse el caso en que las plantillas que la propia administración genere para que los proyectos las recojan como requisito inicial, esas plantillas ya sean hechas en entorno BIM, de manera que lo que la administración pretende conseguir con determinados, por ejemplo, aparatos sanitarios, luminarias, cerramientos, que esos requisitos que la administración quiere conseguir ya los determine con el propio documento que pone como base para la licitación. Es decir, cuando alguien quiere redactar un proyecto, coge ese modelo, esa plantilla que la administración ha generado
y ya tiene sus requisitos establecidos porque en base a cliente tiene la potestad para hacerlo y ya habrá determinado el precio máximo por metro cuadrado que quiere pagar de suelo, el formato de pavimento si lo considera oportuno, la altura de los sanitarios, es decir, determinados parámetros que ya la administración, mediante esta forma de trabajo, puede determinar más allá de con un documento escrito que mañana se guarda en un cajón y no se hace así. Esa es un poco la finalidad. Si tenemos en cuenta que para el trabajo colaborativo hace falta un servidor, un entorno virtualizado y demás, pues qué mejor que la administración pueda poner a disposición de todos los que intervengan dentro de un proceso de diseño, construcción y gestión ese servidor virtualizado donde almacenar el modelo que se va a mantener durante su vida útil. Y aquí entramos ya en la siguiente parte. Si tiene importancia durante la fase de proyecto y construcción, pues imagínense la importancia que tiene a nivel de la Consejería de Sanidad, casi son 1000 inmuebles, entre consultorios y demás. Imagínense la posibilidad que yo tendría si los modelos generados de cada uno de los edificios fueran basados en una plantilla, entre comillas, similar o coherente, para permitirme a mí saber cuántos metros cuadrados de pavimento del tipo tal tengo en toda la Comunidad Valenciana, o cuántas luminarias del tipo tal obsoletas hoy en día por un tema de eficiencia energética tengo que cambiar en todos y cada uno de los hospitales. Entonces, si mi herramienta de gestión del mantenimiento puede nutrirse de todos los datos recogidos en el modelo, la gestión a nivel general es mucho más sencilla y a nivel particular de cada uno de los centros todavía más. Entonces, yo creo que es la segunda ventaja en cuanto a la gestión del edificio y, por supuesto, la ventaja de tener un modelo digital frente a un modelo en papel que todos sabemos que cuando hay que actualizar el plano, bueno, pues ya lo haré, o el plano que había, cuál es la última versión, o qué ha pasado, quién ha cambiado este plano. El modelo digital nos permite no solamente que se vaya actualizando, sino tener registrado en cada momento qué actualización se ha llevado a cabo, en qué punto y por quién, y por tanto darle la validez a esa modificación que cada uno considera. Por mi parte, nada más, y bueno, trasladar el impulso que por la Consejería de Sanidad en particular, y creo que con el pequeño empujón de todos, el de la Administración, vamos a hacer en favor de esta tecnología, esta manera de trabajar. Lo de las cajas de papeles que están allí. Yo vas a ver a Román a tomarte un café con él y te cuesta pasar por el pasillo porque hay pirámides de cajas de papel de los muchos centros de salud y hospitales que efectivamente en algún sitio tienen que estar, pero... Y con documentación que sabemos que a día de hoy ya está obsoleta, porque es la documentación que se entregó para el proyecto, que no es la misma que sufrió el modificado 1, 2 y 3, que después no es la misma que tiene las BIL y que después no es la misma del edificio hoy en día que ha pasado 10 años, con lo cual es documentación que realmente forma parte de un expediente muerto. Bueno, simplemente para concluir, bueno, pues que os queden un poco las premisas, ¿no?, que queríamos transmitir, y es que el uso de estándares pues incrementan los beneficios de utilizar BIM, es decir, al final utilizar una tecnología mejor, me voy a la parte solo tecnológica, parece que ya conlleva unas mejoras, ¿no?, pero si encima estandarizo para poder colaborar con los demás, realmente voy a conseguir más beneficios. Que sepáis que existen estándares ya, que no los tenemos que inventar, como todo es mejorable, actualizable, lo que quieras, pero ya existen, que así vamos a hacer que la información perdure durante más tiempo y sea más accesible, y bueno, simplemente porque sepáis, ¿no?, que el concepto de Open BIM viene relacionado al uso de BIM basado en estos estándares. Y muchas gracias. Cualquier cosa, pues bueno, pues ahí tienen los datos de Lidir Smart y cualquier cosa. Venga, gracias.